Oh Señor, cambia todo lo que no es de ti. Limpia mi corazón con tu amor. Hazme nuevo, quiero vivir en ti. Despoja lo viejo, hazme tu reflejo. Moldea mi vida con tu verdad. En cada paso que doy en la vida, sé mi guía, mi paz y mi bondad. Renueva mi ser, Señor. Llena mi alma de tu luz. Quiero ser un vaso digno, rendido siempre a tus pies, Jesús, Jesús. Renueva mi ser, Señor, llena mi alma de tu luz. Quiero ser un vaso digno, rendido siempre a tus pies, Jesús. Renueva mi ser, oh Señor, cambia todo lo que no es de ti. Limpia mi corazón con tu amor. Hazme nuevo, quiero vivir en ti. Despoja lo viejo, hazme tu reflejo. Moldea mi vida con tu verdad. En cada paso que doy en la vida, sé mi guía, mi paz y mi bondad. Renueva mi ser, Señor. Dios les bendiga a todos los que ya estén conectados en esta bonita noche de martes. Les damos la bienvenida a su programa El Reverente Podcast. Estamos ya contentos de estar un martes más aquí con ustedes, ya listos, ya preparados para traer algo diferente, una palabra. Y hermanos, sígase gozando a partir de este momento, conéctese y comparta la transmisión, sígase conectando con nosotros y le damos la bienvenida a todos los fieles seguidores del Reverente, a todos los reverentes. Dios les bendiga. A los que ya están compartiendo, enviamos un saludo a nuestra hermana Ana Santiago, que ya está comentando ahí, ya compartió la transmisión, y a todos los que han compartido las publicaciones, las historias y nuestras transmisiones en vivo. Pues ya estamos en un capítulo más del Reverente Podcast, y como siempre mi esposa aquí a mi lado. Dios te bendiga, amor. Así es, que el Señor les bendiga y a todos los que están conectados y que ya están por ahí enviando sus saludos. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Aquí en Nuevo León, días ayer estuvo el domingo, los días anteriores estuvo fuerte la lluvia y hubo muchas inundaciones, pero gracias a Dios que Él es fiel para con nosotros. Espero que todos se encuentren bien. Amén, que todos estén bien en esta bonita noche. Y mis hermanos, pues bueno, arrancamos ya de lleno. Esperamos que esté bien cómodo ya en su hogar, que esté compartiendo la transmisión. Quédese con nosotros, vamos a estar a lo largo de una hora aproximadamente en este espacio del Reverente. Ya llevamos, hoy es el capítulo número 21, mis hermanos. Gracias a todos los que han estado los 21 capítulos con nosotros, los que recientemente se han agregado a nuestra página. Dios los bendiga. Amén. Les saludamos a los nuevos que se han agregado a la página personal y también a lo que es la página oficial del Reverente Podcast, que también por allá se está retransmitiendo el Reverente Podcast. Un saludo a todos los reverentes, a los nuevos, a los de casa, a los de siempre. Y mis hermanos, pues ya estamos aquí esperando que nos dejen sus comentarios. Ya están por ahí algunos comentarios. Vamos a saludar a la gente en esta noche. Dice nuestra hermana de la hora mix, dice: compartido, hermanos, muchas gracias por compartir. Hermanito. Un saludo Muchas hasta gracias. Oaxaca, hasta la bella Oaxaca, amor. Claro que sí, que el Señor bendiga a nuestra hermana, que ha sido de gran bendición y gran apoyo. Y los invitamos a que sigan la programación de la hora mix.
sigan esta programación tan bonita de nuestra hermana Ana Santiago, música para todo tipo de personas y gustos, así que sígase gozando. Ahí dice bendecida noche nuestra hermana de la hora mix en Radio Benecer hasta Oaxaca. También enviamos un saludito ahí a nuestra hermana Verónica Martínez, dice saludos y bendiciones mis hermanos, ahí envía unas manitas. Y a todos los que estén conectados en esta noche y a los que vayan a dejar sus comentarios, pues lo estaremos dando lectura a medida que vayamos avanzando en nuestro podcast número 21 de El Reverente. Claro, amén. Nos encanta estar aquí los martes esperando ser de bendición con alguna palabra que Claro podamos sí. compartir. Y nos agrada también tener esta compañía, su interacción, cuando ahí nos escribe algún mensaje, algún saludo. Cuando usted comparte es una manera de extender el reino y de llevar esta palabra a más gente que lo pueda estar necesitando. Entonces, qué bendición ya saber que podemos contar con alguien cuando empezamos a transmitir los martes. Claro que sí, cada martes estamos aquí en punto de las 8 de la noche, mis hermanos, con un tema bonito, un tema que va a bendecir su vida. Esperamos que esta noche no sea la excepción, ¿verdad? Así que esta es. noche también podamos leer sus comentarios. El programa pasado fuimos bendecidos con bastante comentarios, muchos testimonios y nos gozamos bastante al escucharlos y leerlos. Y ¿sabe qué, mi hermano? Nos alentamos, nuestra fe crece, nos alimentamos de sus testimonios, mis hermanos. Y ¿sabe qué? El Señor sigue haciendo milagros y gracias por compartirlo porque sabemos que a través de sus testimonios otros pueden venir a los pies de Jesús. Así es, fueron de mucha bendición y son de mucha bendición. Y yo sé que eh, han sido de impacto. Yo creo que la mayoría que testificaba la semana pasada eh, ha podido testificarlo a alguien más y han sido de bendición, canal de bendición para muchos sus testimonios y ver la gloria de Dios sabiendo que Dios sigue haciendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Era lo que estábamos compartiendo la semana pasada, que hoy tenemos un tema algo distinto, pero también damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hace. Amén. Por ahí nos están comentando que se escucha muy bajito. Por favor, vuélvanos un comentario. Hice un ajuste aquí. ¿Cómo se escucha? Si ya se escucha mejor. ¿Cuál de los dos? ¿Y cuál de los dos micros, mis hermanos? Por favor, gracias por sus comentarios. A nuestra hermana Vero y a nuestra hermana Patti dice que se escucha muy bajito. Pues bueno, estamos Amén. haciendo algunos ajustes aquí, esperando que ya se escuche mejor allá en sus dispositivos. Ayúdenos Gloria con ese Dios. comentario. Amén. Gloria a Dios por Sí, sus esperemos vidas. que se escuche un poquito mejor. Ahí nos comenta cuál es el que, si los dos nos oímos bajito, porque está difícil que yo me oiga bajito. Es que tengo mi voz muy fuerte, pero si yo soy la que me oigo bajito, los dos o los dos. Entonces ya para que aquí le puedan acomodar y usted pueda escuchar bien este programa. Amén. Claro que sí, pues bueno, seguimos avanzando, esperando que ya se escuche un poco mejor. Aquí como tenemos nuestro dispositivo, pues se escucha bien, pero el asunto para allá a veces tenemos fallitas técnicas. Ojalá ya se esté escuchando un poco mejor, y que no tengamos ningún problema. Gloria a Dios. Amén. Sí, ahí nos escribe si de pronto no escucha, entonces vamos a ir comenzando con nuestro tema, que este tema le hemos llevado por nombre Vuelve a la cruz, un tema muy importante que nos abarca mucho, tiene mucho trasfondo esto de volver a la cruz, porque podemos hablar de gente que se ha apartado y que necesita volver a la cruz, que no sabe quizás a lo mejor cómo regresar porque me aparté y si yo vuelvo me pueden juzgar o muchas formas. Y hay gente que también pudiéramos estar dentro de la iglesia, pero alejados de la cruz. Entonces es bien importante volver a la cruz, gloria a Dios. Y es un llamado de regresar al sacrificio profundo de Jesucristo y no verlo como un acto doloroso, porque si nos enfocamos en el sacrificio de Jesucristo, muchos se les quebranta el corazón y sí fue un acto doloroso, fuerte lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros para salvarnos, pero ahí más que nada tenemos que ver el amor y todo lo que Él hizo. Bendito Dios. Amén. Claro que sí, porque sabemos que el Señor siempre está ahí con sus brazos abiertos, y volver a la cruz es lo mejor que podemos hacer. Volver a la cruz es
lo que siempre debemos de estar practicando si nos hemos apartado. Es como volver a la fuente de esperanza y de perdón, porque es lo que nos tenemos que concentrar en lo que nuestro amado Jesucristo hizo. Sigue teniendo el efecto poderoso para salvar. Entonces Él siempre nos espera con los brazos extendidos para que volvamos a Él, para que recordemos que Él murió y resucitó y todo lo que se enfrentó fue para salvarnos, para que nosotros estemos libres de condenación, libres de pecado y podamos gozar una vida en Él. Amén. Entonces es bien importante volver a la cruz. Y esto es el tema que queremos hablar. Ahorita vamos a profundizar más acerca del tema de volver a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí, pues bueno, ya estamos aquí platicando este muy bonito tema de lo que es volver a la cruz. Estamos teniendo unos poquitos problemas técnicos, esperando que ya se escuche mejor para allá y pues adelante con este tema de lo que es volviendo a la cruz. No sabemos qué pasó porque siempre tenemos el volumen y todo muy controlado, pero hoy hubo un pequeño cambio, pero vamos a trabajar en esto. ¿Ya se escucha mejor? Bueno, entonces continuemos con este tema. Y yo quisiera, ya les di la introducción de volver a la cruz, pero yo quisiera contar una anécdota, una historia muy bonita, y nos habla de que estaba el papá con su esposa y con su hijo, y a este papá le ofrecen un mejor trabajo, mejor pagado, un local, una casa, y todo le ofrecen, todo lo que pudiera tener, le mejoran la oferta, pero había un inconveniente. El inconveniente era que tenía que dejar su ciudad, su lugar donde él vivía. Entonces tiene que hablar con la mamá y con el hijo, pero cuando platica con el hijo como que se entristece porque ya tenía amistades en la escuela y como que pues ya había hecho sus amigos. Entonces él como que se pone triste y le dice a su papá, mira, si te compro una bicicleta, te vas con nosotros, nos vamos y aceptamos esto. Porque pues el papá le importaba tener también a la familia cómoda, no nada más el irse a trabajar, sino que también estuvieran de acuerdo tanto la esposa como su hijo. Entonces el hijo, cuando le mencionó lo de la bicicleta, que le iba a comprar una bicicleta si se iban, entonces el hijo dijo sí, entonces se emocionó un poco. Se cambian de ciudad, se van al lugar donde les dan por habitar la casa, pero se dan cuenta que en esa colonia todas las casas eran blancas. Entonces el papá le dice, mira, ya aquí está tu bicicleta, pero si tú te vas a ir, no te vayas muy lejos, porque las casas son blancas y te puedes perder. Entonces el hijo empieza a agarrar confianza, se va a media cuadra y se regresa y comienza a agarrar la confianza hasta que se va más allá. Y cuando se da cuenta, el niño ya se había perdido, ya no sabía dónde era donde habitaba, porque como les decía, las casas todas eran iguales y del mismo color. Y se para en una esquina y comienza a llorar porque se había perdido. No sabía cómo regresar, cuál era su casa, no sabía cómo hablarle a su papá porque nada más traía la bicicleta. Entonces se para un policía por ahí y le dice, niño, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, me he perdido. Y él llorando, el niño, yo me he perdido y no sé cómo volver a mi casa. Y todas las casas son blancas. Y entonces el policía, dice, pero algo que te recuerde, bendito sea el nombre del Señor, algo que te recuerde dónde era, ponte a recordar. Y el niño se pone a recordar y dice, ¿sabe qué? Ya me acordé. Dice, enseguida de mi casa hay una casa que tiene una cruz, lléveme a esa cruz y yo me voy a encontrar con mi casa. Entonces el policía lo lleva hacia esa casa y comienzan a buscarla y encuentran la casa donde había una cruz. ¿Qué te quiero decir con esto? Siempre es necesario volver a la cruz. Si nos hemos perdido, es necesario recordar esa cruz. El niño se acordó de esa cruz, bendito sea el nombre del Señor, y pudo regresar a su casa en ese día. Y esta historia es muy bonita, esta reflexión, porque definitivamente tú puedes ver en este comentario el gozo de volver
al lugar donde nunca debiste de haberte despegado. O sea, el gozo que te produce volver a tu lugar de origen, donde nunca debiste haberte alejado. Pero como en ocasiones tomamos decisiones como este niño que decidió desobedecer y dirigirse hacia otro rumbo y después encontrarse perdido y triste y con temor y con miedo, pero después el gozo, en lo que es el cambio del momento donde la tristeza se convirtió en alegría porque había vuelto al lugar donde nunca debió haberse ido. Así es. Y si nos tornamos a lo que es la cruz, el sacrificio de Jesucristo, donde hallamos fuente de perdón, amor incondicional, Claro. El amor de Jesucristo es tan grande que Él, no importa las veces que fallemos y regresemos a Él, Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Entonces es un fundamento de una nueva vida, saber que regresar a la cruz es algo tan especial. Entonces, si nos vamos, le digo, a todo lo que es el sacrificio, todo lo que llevó el sacrificio de Jesucristo y pensamos en volver Claro a que la sí. cruz, a lo mejor nos hemos desviado un poquito, a lo mejor nos estamos apartando un poquito, pero es necesario volver a la cruz, volver al sacrificio de Jesús, volver a la fuente de perdón, de misericordia, porque Él nos está esperando. Amén. Claro que sí, fíjate que hoy el tema es vuelve a la cruz. El capítulo 21 de hoy es vuelve a la cruz, porque cuán importante es tomar en cuenta el regreso, el volver nuevamente, porque cuando tú te despegas sufres, como lo vimos en esta reflexión que comentabas hace un momento. Te despegas de la cruz, te despegas del lugar donde estás seguro y comienzas a sufrir y comienza a haber temores y comienza a haber tantas cosas que vienen a tu vida por alejarte, por despegarte, por perder el rumbo. Pero lo que a mí me gusta y me agrada mucho de esta reflexión es el gozo del niño cuando regresó. Entonces, hermano, si te has perdido o te encuentras en una situación donde sientes que te has alejado de la cruz, vuelve al gozo de tu casa. Entonces es una bonita bendición este tema. Ahora, podemos pensar que por eso les decía, hay gente que podemos estar en la iglesia o en las cosas de Dios, pero apartados de la cruz. Entonces, a veces pueden ser mil causas que te desenfoquen. Quizás alguien te pudo haber herido, quizás alguien trató de sacarte de las cosas de Dios, quizás como este niño pues quiso probar una aventura más y cuando se dio cuenta ya estaba muy lejos de su casa y pues todas las casas eran iguales, no hallaba cómo regresar hasta que recuerda todo esto. Es importante, hay ese canto tan hermoso que escuchamos de Marino, cuando vuelvas a casa, y si usted lo ha escuchado, está tan hermoso. Siempre Dios te está esperando con los brazos abiertos. Entonces es bien importante que regresemos a Jesucristo, que regresemos a nuestro primer amor, que regresemos a cuando sentíamos la presencia de Dios, que llorábamos, que podíamos sentir el toque de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia nos habla de un pasaje ya conocido, que es la historia del hijo pródigo. Él se alejó de la cruz, por así decirlo. Él se apartó, dice la palabra del Señor, que dice que nos habla cuando él hace la petición y dice que el hijo menor de ellos le pide al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y se apartó y le repartió al padre los bienes. Imagínense que un hijo le diga, acuérdense que las herencias aquí se dan, algunas se dan en vida, pero normalmente se dan cuando ya la persona que va a heredar ya no está. Entonces, cuando se aparta, cuando comienza a pedirle, qué doloroso yo creo que para un padre le diga a un hijo, dame esto porque me quiero apartar, y vea que se esté apartando del camino del Señor que se le fue instruido. Yo creo que hay un dolor fuerte para un papá ver cómo se está apartando un hijo, cómo le está diciendo. Pero algo importante aquí que vemos en esta historia, que vamos a ver en esta historia, que el padre no detuvo al hijo, que el padre lo dejó que él tomara, y no porque al padre no le importara,
no porque al padre no le estuviera importando la vida de su hijo, sino porque tenía que dejarlo que él entendiera que tenía que estar en la cruz. Y de otra manera el hijo pródigo no se viera apartado de su padre, nunca iba a entender lo importante de la cruz. Fíjate que esta parte es muy, muy importante, el que nosotros entendamos que no porque el hijo pródigo no hubiese regresado a casa pronto, no significa que el padre no lo amase o que el padre no estuviese pensando en él. Claro que sí, cuando un hijo se aleja, los padres siempre están pensando en cómo está el hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial piensa en nosotros cuando nos estamos apartando? Pero Él nos ama tanto que no deja de pensarnos, que no deja de estar meditando en cómo estará mi hijo alejado de mí, qué estará pasando. Pero esta parte es bien importante, que no es porque el padre no amara al hijo, que no lo detuvo, sino porque el hijo tendría que aprender por vida propia y en carne propia lo que era sentir la lejanía del padre. A veces estamos tan acostumbrados al amor del padre, a las caricias del padre, que entra en nosotros algo como que es cierta monotonía, que cuando apenas nos despegamos es cuando verdaderamente estamos sintiendo que realmente nos hace falta el amor del Padre, pero necesitamos una experiencia. Ahorita que estamos hablando de esto, y fíjense que no es un tema de padres e hijos, pero bueno, pues si el Señor así nos lo acomoda, claro, gloria a Dios. Me estaba acordando de una pastora evangelista que su hijo era evangelista en aquel tiempo, pero se apartó, se fue a los vicios, él consumía sustancias y se fue. Entonces se empezó a descarriar, pero todavía vivía en la casa de la pastora que les cuento. Sí. Y pues hacía estragos. Empezó a ser violento, empezó a robarle cosas a su mamá para consumir, para tener cómo comprar las sustancias, y comenzó a quererla como que a estrujar, comenzó, y ella seguía orando por su hijo, y ella quería seguirle mostrando el amor, claro que sí, y queriéndole tener paciencia, pero ya se estaba dando cuenta que le estaba afectando en su vida física, en su vida emocional, y todo eso. Y dice que Dios habló a su corazón en ese momento y le dijo, suéltalo. Y ella dijo, con todo el dolor de mi corazón, yo lo solté. Wow. Entonces lo dejó ir y le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no puedes estar, en mi casa ya no puedes estar. Y habló con él, y el hijo se sintió pues despreciado, le dijo tantas cosas muy fuertes a la hermana, gloria a Dios, y él se va y hace su vida en la calle, prueba todo y hace muchas cosas. Y ella seguía orando y decía, a mí me dolió tanto en mi corazón, porque hubo una ocasión que tuvo que hablar a la policía para que lo detuvieran porque estaba siendo muy violento. Dice, a mí me dolía mi corazón ver cómo se llevaban a mi hijo, pero el Señor me decía que yo fuera fuerte, que yo lo tenía que soltar porque él iba a trabajar, porque mientras yo lo estuviera deteniendo, estaba deteniendo el propósito de Dios que iba a hacer en su vida. Entonces el hijo se aparta y hace muchas cosas fuera de la voluntad de Dios en la calle, y la mamá le dolía su corazón, pero ella seguía orando, pidiéndole la paz a Dios en su corazón. Y dice ella que cuenta que hubo un momento que pues se desató una balacera y su hijo estaba en medio de ella. Entonces pues le tocó ser herido, y dentro de ese propósito estaba Dios. Porque a veces también me acuerdo de algo que decían, a veces estamos orando, Señor, tráeme a mi hijo, tráeme a mi hijo, tráeme a mi esposo, porque también se ora por el esposo. Había también otra historia que había una hermana que oraba tanto por su esposo, Señor, tráeme a mi esposo. Bueno, pues se lo trajo golpeado todo. Señor, pero ¿por qué me lo trajiste así? Fue de la manera que entendió. Bueno, y regresando a la historia, cuando este muchacho es baleado y en el hospital, él entra en sí, se da cuenta de la situación, de dónde había llegado
su vida por estar en cosas que no le agradaban a Dios, y comienza a recordar que él era predicador, que él predicaba el evangelio y que se había desviado de todo eso. Entonces comienza a regresar a la cruz, que es el tema que les estaba diciendo. Entonces sí es bien difícil para los papás encontrarse en esta etapa donde los hijos se están yendo, donde la familia a lo mejor la ven que se está destruyendo, pero a veces con todo dolor de nuestro corazón es esperar en Dios y soltar. Y no quiere decir que no te va a importar tus hijos, porque tus hijos te importan bastante, Claro pero que a sí. veces hay que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en el momento preciso. Amén. Claro que sí, porque una parte que sabemos que es importante de recordar y que en la historia no dice cómo quedó el padre al momento de que se fue el hijo, Amén. pero estamos seguros de que el padre quedó con un gran dolor, Así es. quedó con un mal sabor de boca por su hijo. Pero tenía que pasar esto porque hay dos procesos muy importantes aquí. Así es. El proceso donde se aleja y el Así es. proceso donde vuelve. Dos procesos diferentes que ambos procesos se manejan por parte de Dios de diferente forma. Y también se manejan de diferente forma para ti, padre, que estás viendo o viviendo esta situación donde tus hijos se están yendo. Hay dos procesos importantes. El proceso donde tus hijos se están alejando, donde se han alejado, y el proceso donde tendrán que volver y cómo van a volver. Es muy importante recordar esto. Hablando de lo que es volviendo a la cruz, ese proceso se tiene que efectuar. El proceso donde tengas que entender, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Volver a recapacitar. Que normalmente se le llama, bueno, a mucha gente lo nombra tocar fondo, otros lo decimos punto de quiebre. Tiene que haber un punto de quiebre donde entiendas la realidad, donde comiences a ver tu condición y la necesidad de volver a la cruz, porque dice la escritura que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y sigue diciendo la escritura, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, al cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense ya, después de haberlo tenido todo, lo gastó todo, se dio sus lujos, y le empezó a faltar los amigos, le empezó a faltar todo cuanto tenía. Entonces ya hubo una situación muy difícil que tuvo que venir el punto de quiebre. Gloria sea el nombre del Señor. Y comienza, a mí me gusta la parte donde dice la escritura que Él entra en sí. Amén. Claro que sí, esta es la parte más bonita de la historia, es la parte donde entramos en reflexión, donde comenzamos a ver o a valorar, porque definitivamente tiene que haber un punto donde se valore lo que realmente se tiene en casa. El hijo tenía que empezar a valorar y a ver y dimensionar de qué beneficios gozaba con el padre. Amén. Ahora, yo les decía, yo no sé por qué no estamos yendo ahí, pero el Señor sabe. No era un mensaje de papás e hijos, pero Dios lo sabe. Entonces, es importante saber. Yo he visto mujeres llorar por sus hijos. Incluso han dicho, en una ocasión me decía, pues yo les instruí, y esto, ¿en qué fallé? Los papás a veces se sienten culpables de la condición de sus hijos, o porque sus hijos, a pesar de que se les instruyó en el evangelio, las buenas bases y todo, a veces se sienten culpables y dicen, ¿en qué fallé? ¿Por qué mi hijo se fue así? Si yo traté de inculcarle buenos principios, buenas bases, buenos valores, ¿por qué se me está descarriando? Claro. Entonces es bien bonito, bueno, bien triste esa parte cuando yo he tenido que escuchar mujeres de esta manera diciéndole, y yo les he dicho, tú cumpliste, él tiene que, o ella tiene que aprender ahora por propia. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Es bien triste, claro que sí, porque yo creo que los padres quisieran que sus hijos siempre estuvieran en la mejor manera, para que no acarreen consecuencias, porque las consecuencias, quieran o no, van a venir por desobediencia, por apartarse del camino. Amén.
Claro que sí. Y esta es una historia donde vemos la lejanía de un padre y un hijo, o de un Así hijo, es. donde un hijo toma sus decisiones, donde un hijo se aparta, pero puede ser también un adulto, puede ser Así alguien es. que ya estaba en el camino de Dios, que ya era un cristiano ferviente, activo inclusive, con testimonio, ¿cómo no decirlo?, con ministerio. Ahora, cuando él empieza, el hijo pródigo empieza a decir, dame la parte que me corresponde, eh, él quería probar el mundo. Tenía la Claro que sí. necesidad de probar, la curiosidad, porque a veces la curiosidad es la que hace que queramos probar cosas que a Dios no le agradan. Entonces, él tuvo esa curiosidad, ese deseo de probar cosas más allá, fuera de la casa del Padre, porque estaba muy bien, no le faltaba nada en la casa de su padre. Entonces, él quería, pero la escritura dice que volviendo en sí, y él comienza a pensar, y es cuando les decía que tocan fondo o punto de quiebre, y él comienza a decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Oye, sí, todos los beneficios que tenemos con Dios, bendiciones abundantes que tenemos que recordar cuando pienses o el enemigo te tiente o esté tentando tu vida a apartarte, a alejarte por una herida, por una situación que tal vez sea ajena a ti, que alguien te haya lastimado, o simplemente que llegue el momento a tu vida donde decidas probar. Recuerda esta historia bíblica del hijo pródigo. Así es. Recuerda cómo le fue al pródigo allá lejos de su padre. Recuerda lo que padeció el pródigo estando fuera de casa. Por eso los padres, volviendo a los padres, siempre están orando por los hijos cuando salen, porque saben que fuera de casa se pierde una protección, Así se es. pierde algo tan importante que se da en el vínculo familiar. Hablando de la familia de Dios, dentro de la casa de Dios hay protección, hay bendición, pero cuando te comienzas a alejar, es donde estás ahora despegándote de esa cobertura que el Padre te da. Así es. Y es cuando comienzas a experimentar situaciones difíciles. Si te has visto tentado a alejarte de Dios, alejarte del camino, medita en esta plática de hoy acerca del pródigo y vuelve a la cruz. Vuelve a Jesús. A mí, bendito Dios, la gloria para el Señor, y lo digo con toda mi humildad. Lo que me ha hecho permanecer en el Evangelio y perseverar en la fe, bendito Dios, no soy la mejor persona, ni más santa, ni nada, pero hemos perseverado en la fe. Bendito Dios, no me he apartado del Evangelio, pero hubo algo clave para que yo no lo hiciera, y cada que pienso, a mí me ha ayudado ver los pros y los contras, ver qué me va a beneficiar apartarme y qué me beneficia estando en Cristo. Y una de las cosas más fuertes en mi vida que nunca voy a olvidar, que me ha hecho perseverar, y claro que he tenido deseos, tentaciones, curiosidades, como luego dicen, pero a mí me ha hecho perseverar. Una ocasión, cuando tenía 12 años, yo estaba en casa y mi mamá en su habitación, yo escuchaba su oración y su llanto. Y ella clamaba y lloraba bastante por dos de mis hermanas que estaban en ese tiempo descarriadas. Y yo la oía cómo gemía, cómo le clamaba a Dios, cómo le lloraba a Dios para que ellas volvieran. Y yo le dije al Señor cuando yo la escuchaba, Señor, permíteme siempre estar en tu camino. Yo no le quisiera causar este dolor a mi madre. Y eso se me quedó tan marcado en mi corazón, que las veces que a lo mejor el enemigo o muchas situaciones han querido venir a decir, ¿sabes qué? Vuelve o ve, prueba, porque nunca me he apartado del camino, nunca he probado cosas fuera de lo cristiano. Entonces, eso me resuena mucho, esa oración. Aunque mi mamá ahorita ya no esté, yo siempre sé que voy a perseverar, la gloria para el Señor, y Dios me guarda y me permite hacerlo así, porque ellos me enseñaron fundamentos. Entonces, el dolor de los padres es muy fuerte. Y como les decía a mi esposo, también podemos hablar ya de personas adultas que han querido probar fuera de lo cristiano. Entonces,
Pero algo bien importante, cuando el hijo pródigo dice que vuelven, si no quedó en un pensamiento, porque a veces queda en un pensamiento de que voy a volver al camino. Yo una vez platicaba con una persona y me decía, y yo le hablaba de regresar, ¿verdad? Esta persona estaba apartada y me decía, yo sé que voy a volver un día. No me decía cuándo, ni sí, mañana voy, o yo le estaba compartiendo para que él volviera, esta persona, y él me decía, dejaba ahí la esperanza, yo sé que un día voy a regresar. Entonces, pero el hijo pródigo no nada más se quedó con esa situación de volver en sí, sino que tuvo que actuar, porque es necesario actuar, no nada más decir lo vamos a hacer, sino que ponerlo en marcha, porque dice la escritura que él piensa, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hay otra cosa bien importante, hazme como uno de tus jornaleros. Él no está pidiendo ir y decirle al papá esto, dame la misma posición como hijo porque yo soy tu hijo y tú me tienes, no, él no iba a ir a exigir, él iba a ir con condición de arrepentimiento y decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Sí, estaba dignificando su posición, Así se es. sentía indigno, inmerecedor, porque Gloria a sabía Dios. la falta que había cometido hacia su padre. Cuando volvemos, y un indicativo del arrepentimiento al volver es que te sientas con esa necesidad de que se te perdone, Así que es. tengas esa necesidad o ese arrepentimiento genuino. Eso es un indicativo de que realmente estás aceptando que en ese proceso hiciste algo que no estuvo bien y ves la necesidad de volver a la casa del Padre. Y dice, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa parte donde dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, está aceptando que había cometido algo malo contra su padre y que ahora lo que él quería era solo estar en casa, aunque no tuviera los mismos privilegios que antes tuvo, aunque no gozara de la misma posición que antes tenía, pero tener el gozo de estar en la casa del Padre. Aunque no Amén. tuviera la misma Gloria a posición, Dios. ni tuviera los mismos privilegios de hijo, pero él anhelaba estar en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque sabía que en la casa del Padre estaba la seguridad, había la bendición, había protección, podía ver a su padre, pero él estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tuve muchos errores, cometí errores, decidí irme, pero ahora vuelvo. Y aunque no me hagas o no me des la misma posición, yo quiero estar a tu lado. Así es. Pero hay una cosa bien importante más adelante. Amén, gloria a Dios. Y es importante recalcar aquí porque lo que es el arrepentimiento y el remordimiento a veces se puede confundir, pero si vemos que el remordimiento es un sentimiento que de pronto se esfuma, que es momentáneo, pero el arrepentimiento trae convicción y cambio. Entonces el hijo pródigo tenía arrepentimiento, quería cambiar su vida, ya había visto la condición en la cual se encontraba y que no tenía necesidad siquiera de estar viviendo así, pero por una mala decisión estuvo en esa condición. Y aquí es donde dice el versículo 20 y lleva la acción de lo que él estaba pensando decirle a su padre. Dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Entonces, él actuó, se levantó y fue, y me encanta cuando dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque el amor del Padre no cambia. El amor del Padre es genuino, es verdadero. Aún así te hayas apartado y hayas durado tiempo, Él te espera con los brazos abiertos. Dice que lo vio a lo lejos y al verlo, sabes que todo lo que pasaría por el corazón del Padre, Así es, un una regocijo emoción, un profundo, una gozo. emoción de verlo entero, de verlo regresar con salud, tal vez sucio, tal vez con apariencia distinta, porque lo que pasa cuando tú te alejas es que vas perdiendo tu identidad. Yo creo que el papá tenía la esperanza, esa esperanza de que iba a regresar. Él sabía desde el momento que le da la parte que le corresponde, él sabía y tenía la certeza y la seguridad
de que su hijo en cualquier momento iba a volver. Y esta parte que les decía hace un momento es bien importante. Y que si por alguna razón tienes a una persona en tu familia que se ha apartado del camino de Dios, que se ha apartado de la cruz, entiendas esta parte. En ocasiones tardan mucho tiempo porque su identidad fue afectada. ¿Sí? Como al pródigo, su identidad de hijo estaba totalmente deshecha. Sí. Él se había alejado de su padre, se había apartado de la casa, había despreciado por un momento los privilegios de ser hijo. Y se había ido a vagar, a malgastar y a todo lo que sabemos que hizo. Y la identidad de hijo se fue afectando. Por eso él llega con su padre y le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Habla de una identidad afectada. Y este es el punto importante. Mucha gente tarda mucho tiempo en volver a la casa de Jesús, a la casa del Padre, volver a la cruz, porque su identidad fue afectada. Fue afectada por las decisiones, fue afectada por el pecado, fue afectada por la maldad de afuera, y esa identidad se va perdiendo, se va devaluando. Por eso es importante el volver en sí, y solamente eso se logra recapacitando y teniendo el deseo de volver. Así es. Gloria a Dios. Y dice la escritura que el padre dice sacar el mejor vestido y traer el becerro gordo y habla de todo. Dice, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Entonces a veces viene aquí una parte también importante que no podemos pasar por alto de esta parábola, gloria a Dios, porque a veces no sabe la gente cómo regresar. Número uno, ya sabemos que el Padre, hablando espiritualmente, nuestro Dios Jesucristo siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Él nunca nos va a juzgar. Él siempre nos va a recibir, nos va a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor, porque es tan grande su amor. Dice la escritura: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el amor del Padre es tan grande que nunca nos va a rechazar cuando volvamos a sus pies. Amén. Pero es importante también, a veces se detiene uno o gente se ha detenido en regresar porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Quién me va a juzgar? Y puede que sí haya gente que te señale, gente que te esté diciendo, ay, él estaba bien, mira, o que te vea inferior porque ya te apartaste y porque volviste, en vez de gozarse, porque la escritura nos habla del hijo mayor, y dice que estaba en el campo y cuando vio que llegó cerca de la casa y oyó la música, las danzas, cuando vio que ya se le estaba haciendo una preparación para hacer una fiesta por su hermano, él comienza a preguntar que qué estaba pasando. Entonces comienza, dice la escritura, que él se molesta. En el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Su padre le decía, entra a la fiesta, y él no quería. Él estaba enojado porque decía, pues yo he estado aquí siempre y a mí no me, imagínense, comienza a pensar, pues a mí no me han hecho nada, ninguna fiesta, yo siempre he sido fiel, no me he apartado de mi padre, y que se descarrió vuelve y le hacen fiesta. Entonces va a haber gente que sí te va a querer señalar cuando quieras volver, pero es importante la palabra, la importancia de que el Padre te va a recibir con los brazos abiertos y no te va a dar posición de siervo, o de criado, no te va a dar posición de criado, sino te va a dar la posición de hijo. Entonces es importante saber que podemos regresar confiadamente porque Dios no nos va a rechazar. Así es, y este mensaje o esta parábola bien conocida del hijo pródigo nos deja una gran enseñanza para nosotros de meditar siempre antes de decidir apartarnos. Porque cuando nos apartamos perdemos bendiciones, porque cuando nos apartamos somos presa del pecado, somos presa del enemigo. El enemigo lo que hace es hundirte, porque recuerda la posición del hijo cuando estuvo afuera, cuando tienes todo bajo control y ahí vienes, estás rodeado de mucha gente, pero hubo un momento donde el pródigo, donde este hijo se vio sin dinero, se vio con hambre, se vio con carencias, exactamente, por sus propias decisiones. Y es ahí donde empiezas a valorar, pero dice hay un algo. Dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, empiezas a valorar y definitivamente
así es como dice ese refrán. Tienes que aprender y tomar en cuenta lo que has perdido, lo que estás perdiendo y de lo que te estás privando al irte de la casa del Señor, de la casa del Padre. Este mensaje del hijo pródigo no solamente habla de un padre y un hijo, sino también es un mensaje general para todo aquel que se ha apartado. Que tú que estás viendo esta transmisión en vivo del Reverente y conoces a una persona que se ha alejado, tú vas a entender hoy que si esa persona no ha vuelto es porque su identidad ha sido afectada por esa decisión de apartarse. Su identidad de hijo se ha ido afectando, sus ojos se han cegado porque no puedes ver tu condición. El pródigo no vio su condición hasta que definitivamente tocó fondo. Cuando comienza a ver una persona su fondo, cuando ya empieza a ver que ya cuando no tiene nada, sí, como dice cuando comienza a faltarle las cosas, cuando comienza a verse que las cosas no están yendo bien, ahora sí comienzas a tener la necesidad de regresar a donde estaba bien, porque dijo el Padre: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre gozan de tantos beneficios allá y yo aquí padeciendo? Entonces, cuando estás allá, cuando los recursos se te acaban y cuando comienza a irte mal, comienzas a valorar y a pesar que no era necesario apartarte. Y ese momento es muy importante. Y pueden pasar años en los que a esa persona que se apartó vuelva en sí. Así es. Hay gente que vuelve pronto, hay gente que tarda muchos años en irse. ¿Por qué? Porque sus ojos han sido cegados por el pecado, por las decisiones, pero Dios, que es el Padre celestial, sigue esperándote como el Padre que esperaba al pródigo, con brazos abiertos a recibirte en la condición que vengas. Así que tú que estás viendo esta transmisión, compártela para que alguien que se encuentra alejado pueda ver y pueda sentir que el amor del Padre todavía está tocando a su puerta para que ellos vuelvan a las moradas de Él, para que vuelvan a la protección, para que vuelvan a Él, para que vuelvan a gozar de la protección, de la bendición. Cosas que el hijo ya tenía y que había desvalorado. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que se ha apartado, que incluso ha perdido su familia, su hogar, sus bienes y se encuentran en situación de calle, vagando, sin esperanza, sin rumbo? Y todo esto, todavía esta palabra es para ellos, para todos aquellos. Incluso hablamos de alguien. Yo creo que este mensaje se centra también en gente que ya conoció y se apartó, que ya tenía las cosas de Dios, que conocen de las cosas de Dios y se han apartado. Y muchos no han querido volver, no saben cómo, su condición es lo que dice mi esposo, se ha afectado toda su vida y no hayan la forma de cómo regresar, de cómo restablecerse, de cómo formarse, porque quizás lo que el enemigo siempre va a traer a sus pensamientos: tú ya no mereces perdón, Dios a ti ya no te va a perdonar, tú pecaste y no mereces más perdón, no vuelvas, sigue tu vida, ¿quién te va a querer así? Mira cómo estás, mira tu condición. Eso siempre va a ser los pensamientos que traiga el enemigo a tu vida para que tú no vuelvas a la cruz, que es el tema de hoy. Vuelve a la cruz y es el momento aceptable. Todavía tenemos tiempo para regresarnos a esa cruz, a regresarnos a los brazos de nuestro Padre y todo esto muy hermoso. Amén. Y claro, una parte que ahorita estoy meditando es que puedes estar en la morada del Padre, en la casa, pero estar apartado de Él. Así es. Hay gente que se va, definitivamente se aleja y lleva su proceso y es cegado su entendimiento y tarda mucho tiempo, pero hay gente que está aquí adentro, pero que también se ha perdido la conexión, que ha perdido la comunión, que ha perdido la cercanía. Hoy el Señor, a través de este podcast, de esta plática acerca del pródigo, también te recuerda a ti que estás dentro y que sientes que has perdido esa conexión, que sientes que no conectas de nuevo con Dios, con el Padre, que dices: no siento el amor del Padre. No es que el Padre no te ame, es que en ocasiones tú mismo estás apartado de Él y has perdido la comunión, porque el Padre siempre está ahí. Así es, siempre. El Padre siempre está ahí esperando a que tú decidas hablar con Él, a que tú
decides acercarte a Él. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, cuando era más joven, a la edad de 16 años o un poco antes, cuando yo me aparté de lo que es la iglesia, del camino del Señor, yo recuerdo cómo estaba muy cómodo, según yo, allá afuera, viviendo la vida de joven, de adolescente, disfrutando, pero siempre había personas a mi alrededor que me recordaban que tenía que regresar. Había una persona, y ahorita que estoy viendo a mi hermana Maru Holguín conectada, le mando un saludo, y me acordé de esta parte, que cuando yo estaba apartado, el hermano Mario Uribe siempre me decía, muchacho, regrésese a su casa, métase, recójase. Siempre me decía estas palabras mi hermano Mario, mi hermano Beto. Y ahorita que estábamos hablando de esto, recordé a mi hermano Beto Uribe, que siempre me decía, muchacho, ¿qué está haciendo acá? Porque él me veía por allá, por la calle, y me decía, regresa a casa, métase, recójase, ¿qué anda haciendo acá? Y recuerdo mucho eso, y viene a mi mente que pueden pasar mucho tiempo, pero el Padre siempre va a estar ahí, dándote la recomendación de que vuelvas y esperándote con sus brazos abiertos para que tú vuelvas a Él. Así que mi hermano, amigo que estás viendo esta transmisión, puedes estar en casa, puedes estar en la iglesia, pero puede que te hayas alejado, puede que te hayas despegado de la conexión con Él, con el Padre de amor, y hoy a través de este espacio el Señor te dice, conéctate conmigo de nuevo, regresa que yo te estoy esperando. ¿Sí? Este mensaje es también para aquellos que se han apartado de la iglesia, de la casa de Dios, pero también para los que estamos dentro y hemos perdido la comunión con el Padre. Gloria a Dios, claro que sí, también es importante. Era lo que les decía al inicio, podemos estar dentro de la iglesia, pero alejados de la cruz, y ya dijimos lo que hablamos al representar la cruz. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue un pago importante. A mí me gusta pensar cómo le voy a poner tan fácil al enemigo mi vida si a Jesucristo le costó tanto mi vida, el pago para mi vida, para mi salvación. Entonces es importante siempre recordar y volver a la cruz, volver al sacrificio de Jesús, donde hay salvación, donde ahí vamos a encontrar cosas tan hermosas. Y es importante volver. Si estamos dentro de la iglesia y hemos perdido muchas cosas, es necesario y es el tiempo. Yo creo que esta palabra, dice la Escritura, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino cumple con el efecto por el cual fue enviado. Entonces es importante que reciban esta palabra. Lo hacemos con todo nuestro corazón para dar una palabra. Entonces es importante todo lo que hablamos de volver a la cruz. Dios nunca te va a rechazar. Siempre medita en esto. Dios no te va a rechazar si tú vuelves nuevamente. Vamos a tener un tiempo para leer los comentarios que nos han llegado al podcast. Dice ahí, nuestra hermana Vero dejó un comentario aquí, dice, así es, Martita Santiago se dirige hacia ti, dice, es necesario volver a la cruz, pasemos por procesos difíciles, nos alejamos pensando que Dios no nos escucha, pero es cuando más debemos volver y pedirle a Dios que nos ayude en todo momento y volver a Él. Dios bendiga a nuestra hermana. Dice Claudio Uriste, dice hola, buenas noches. Nuestra hermana Vero también dice así es difícil. Claro, hablamos de la situación de cuando los hijos se van de casa, cuando los hijos se alejan. Ahí dejando también un comentario nuestro hermano Miguel, dice Dios los bendiga. Nuestra hermana Maru Holguín también saluda, Dios los bendiga. Y nuestro hermano Alex Martínez del Ofrendero Blog dice aquí presentes y nos manda aquí una llamita de fuego. Y también hay otro comentario, dice nuestro hermano Cristian Virraldial, dice por ahí, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí están los comentarios. Pues bueno, mis hermanos. Señor les bendiga a todos los que nos escriben, que comentan, que nos están viendo, los que comparten. Si por ahí se llegó a pasar algún comentario, ahí discúlpenos. Y cuán importante es este tema. Fíjate que meditando en ello, no es necesario irnos de la iglesia para estar apartados del Padre. Así es, claro que sí. Y ¿cuántos cristianos no verán esta condición? ¿Verdad? Yo hablo esto porque somos cartas leídas, ¿verdad? Así es. Ya lo hemos vivido, estar ahí, estar en la iglesia,
ir a la iglesia, congregar, incluso fíjate, estar activo en la iglesia, pero nosotros a veces no tenemos una cercanía con el Padre. Estás en la iglesia, haciendo iglesia, pero no estás en lo que debes de estar, que es lo que más importa en la comunión con el Padre. Y esto es importante para todos los que estamos viendo y que somos cristianos y estamos activos. A veces el ministerio, el trabajo en la iglesia te consume y no tienes esa conexión. Hay que tener esa conexión, hay que tener esa cercanía con el Padre. Por eso vuelve a la cruz. Porque aunque seas un ministro, que seamos levitas, pastores, maestros, a veces el ministerio es tan demandante que uno que otro se aleja poco a poco de la cercanía con el que nos dio el ministerio, con el que nos dio el llamado. Que no se nos olvide estar siempre cercanos con el Padre, así tengamos la posición que tengamos. Hay que estar. ¿Cuánto tiempo tenemos de no sentir su presencia, de no llorar ante la presencia de Dios y no de una tristeza por un problema, sino del toque de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos falta el tiempo? Por eso yo siempre digo cantos, porque a mí me vienen muchos cantos cada que hablamos, y habla ese de volver a empezar, que dice volver a los tiempos de dulce comunión. Y habla tan bonito ese canto también. Hay cantos muy hermosos que cuando damos las enseñanzas me vienen muchos cantos. Entonces habla de volver al primer amor, volver a sentir lo mismo, el mismo anhelo, la misma pasión. Entonces también es parte de volver a la cruz, volver a sentir y decirle: Señor, yo quiero volver a sentir lo que sentí, vuélveme, como el salmista decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Entonces es importante también. Sí, y vamos a dejar este espacio para si usted quiere dejar un comentario por ahí. ¿Qué experiencia tuvo usted, hermano? ¿Qué experiencia tuvo, si alguna vez se alejó? ¿Cómo vivió su regreso? Déjenos un comentario, podemos leerlo, ya sea en la transmisión o después de ella. Pero ¿sabe qué? Todos hemos vivido alguna vez una experiencia de alejarnos. Yo recuerdo cuando me alejé, me costó. El Señor habló a ministros para que yo volviera, y a hermanos. Dice nuestra hermana Maru Holguín, dice: gloria a Dios por esas personas que nos animan a volver. Amén, gloria sí, a Dios. Que nos animan a volver. Conviértete en un animador de personas a que vuelvan a la cruz. Tú que estás viendo este programa, el reverente, si estás escuchando esto, mira el papel que Dios te da hoy de animar a la gente. Tú no sabes, a lo mejor no dices tú: yo no predico en un altar, en un púlpito, pero tú no sabes todo lo que haces con animar a una persona a volver al camino del Señor. Dice la Escritura que si un vaso de agua damos, tenemos recompensa. Y mayor recompensa va a tener aquel que haga volver, ¿sí?, al perdido al camino de la cruz, al camino del Señor. Aquel que haga volver, aquel que sea perdido, mayor recompensa tendrá. Así que no necesitas ser un predicador, hermano. No necesitas un bosquejo, un sermón muy elaborado. Necesitas animarte a darle una palabra a aquel que está alejado para que vuelva a los pies de Jesús, para que vuelva a la cruz. Y pues bueno, aquí está nuestra predicación o nuestra podcast. Bueno, predicación, siempre decimos predicación porque es lo que solemos hacer, pero es bueno el podcast de hoy, vuelve a la cruz. Sí, saluditos a los que nos están viendo, a los que han permanecido durante la hora que tenemos nuestro programa. Dios los bendiga a todos. Dice: solo hay que tener un corazón dispuesto, dice nuestra hermana Claudia Urista. Pues precisamente eso es lo que le pasó al pródigo, que tardó un tiempo porque su corazón todavía no estaba listo. Era su proceso. Vivió su proceso. Y hay que tener un corazón dispuesto, porque el Padre siempre está ahí, tocándonos, haciéndonos el llamado para que volvamos. Y yo creo que él ya no quiso apartarse después de regresar y ver que cómo lo recibió el Padre. Yo creo que ya no le dieron ganas. No dice la Escritura, pero yo creo que experimentó muy bien. No, definitivamente cuando vuelves hay fiesta. Así es. Sí, la Escritura dice que hay fiesta en el cielo por un pecador se arrepiente, y eso es en el cielo. Cuanto más nosotros aquí en la tierra nos gozamos cuando alguien vuelve. Así ¿sí? Es, claro que cuando sí. Alguien vuelve. Yo he experimentado el gozo de ver volver a personas que se han apartado de la iglesia y que de repente tú las ves regresar. Sí, y eso que yo no soy su padre, que yo no soy
Como familia en Cristo nos exactamente, gozamos. pero te gozas cuando ves que una persona regresa y le das un abrazo y le dices, qué bueno que volviste. Entonces es bien importante esto. Como Amén. pueblo de Dios, como cristianos debemos siempre estar motivando a alguien que se ha apartado. Si tú conoces a una persona que se ha alejado del Padre, que se ha alejado de la cruz, invítalo a que vuelva. Recuérdale todo lo que el hijo pródigo vivió fuera del Padre, fuera de la casa del Padre. Y recuérdale que como ese niño que iba en su travesía y se perdió, porque también es un dolor cuando te pierdes. Claro que Recordando sí. esto, ¿cuántos se han perdido? Yo me he perdido muchas veces y te sientes con una incertidumbre y un temor, y cuando vuelves encuentras el camino de nuevo. Tendrá la Hombre, hay paz, una la paz porque tranquilidad volviste el camino. Entonces hay que recordar como este niño dijo, si me llevas para allá, a la cruz, a una voy a casa, ver una casa una que casa. tiene una cruz, y cuando la vea yo voy a poder volver a mi casa. Vuelve la cruz. Es un Así tema es. muy importante. Amén. Pues bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos en esta noche en el Reverente Podcast. Esperamos haya sido bendición y que se siga usando con nosotros. Nos vemos el próximo martes en nuestro próximo capítulo del Reverente Podcast. Lo vamos a dejar aquí con una musiquita de fondo, que es muy importante que volvamos a la cruz. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy importante esto, mis hermanos. Así que no se pierda ninguna de estas transmisiones en vivo, no se pierda ninguno de estos mensajes. Siempre es bueno volver a la cruz. Por ahí hay un último mensaje por ahí, vamos a estar leyéndolo. Dice ahí nuestra hermana Clauderista, dice, bonita noche reparadora. Oh, alma mía, Dios los bendiga, mis hermanos. alza tu canto Nos al vemos el Dios próximo eterno martes. que te creó. Con su gracia te dio vida nueva, con su amor eterno te redimió. No olvides nunca sus maravillas, sus promesas siempre son verdad. Él es quien sana y restaura tu vida, Él es quien llena de paz tu andar. Alma que adora, canta al Señor. Él es tu fuerza, tu redentor. En cada paso Él guiará. Oh, alma mía, confía en su bondad. Nos vemos el próximo martes, mis hermanos. Dios los bendiga.